Cuando una iglesia se sale de ahí, entonces se convierte en un estado religioso y manipulador. Y por eso que tú ves que hay tanta gente manipulando. Pero eso no es Dios. El único, te voy a decir algo muy fuerte. El único en la tierra endemoniado que levanta una religión abiertamente que se revela contra Dios fue Nimrod. Pero la mayoría de los líderes mundiales religiosos utilizan el nombre de Dios para manipular los pueblos. La iglesia no pasa por ese escenario. La iglesia no pasa por la angustia de Jacob. La iglesia no pasa por la ira de Dios. La iglesia no pasa por la gran tribulación porque nosotros recibimos al Mesías. Entonces la iglesia tiene que salir de plano para que Dios vuelva a tratar con Israel. Por eso Pablo dice, porque Dios no nos ha puesto a nosotros para la ira. Pues tú ves que Lot sale de Sodoma. Lot es una representación de lo que Dios va a hacer. Así es. Por eso Jesús dijo acordado de la mujer de Lot. No vuelva atrás. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, familia y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y una vez más, estamos acá junto al pastor Sandy Mato. Pastor, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, Hernando, una vez más. Amén. Contento de estar aquí contigo y esa audiencia contenta que siempre se conecta. Y que nada, que está gozoso con las enseñanzas. Nos han escrito varias personas que se sienten muy agradecidos. Ministerios que han despertado, otros se han reconciliado, otros se están llenando. Entonces ese es el objetivo, que entendemos y comprendemos que la palabra está llegando. Así es. Eso es lo que creemos. Así es, porque hay una carencia de las buenas enseñanzas en este tiempo, y cuando la gente pues encuentra a alguien despierto, ellos también se despiertan. Entonces, Hubo una que me dijo de que usted estaba en el anonimato. Yo, bueno, yo tengo muchos años predicando y enseñando. Lo que pasa es que todo el tiempo del Señor. Así es. Entonces, pastor, la última enseñanza que dimos acá, hablamos acerca del ministerio de las mujeres, si pueden pastorear, si pueden ministrar, etcétera. Mucha gente quedó impactada y despertó por algunos temas que no tenían pues claridad con respecto a las mujeres. Entonces hoy queremos saber qué vamos a tocar en esta ocasión. Sería bueno tocar el tema si la iglesia va para el cielo o no, porque hay discrepancia en cuanto a lo que es el contexto, si la iglesia va al cielo o no. O sea, no simplemente el arrebatamiento, porque el arrebatamiento ya no hay forma de sacarlo de ahí. Si el arrebatamiento no existe, entonces Pablo se equivocó. Y no creemos que un hombre como Pablo se haya equivocado. Ahora la pregunta sería, porque tú sabes que Pablo a los tesalonicenses dice, y el Señor nos recibirá en la nube. Ahí entonces que hay discrepancia, que el judaísmo mesiánico entiende, porque no puede sacar eso de ahí. Sí. No puede sacar esa parte de ahí, que seremos arrebatados. Pero que subimos en la nube, muchos dicen que vamos a doblar en U y volvemos para Jerusalén. Entonces la pregunta sería si nosotros vamos para el cielo o no. Por eso es bueno que nosotros pues desglosemos este tema a la luz de la palabra. Ok. Entonces, pastor, ¿va la iglesia al cielo o no va al cielo? Porque muchos, hay una rama de la teología que no creen en el arrebatamiento. Cree que la iglesia pasará completamente la tribulación y que solamente Jesús viene y obvian la parte del arrebatamiento. Bueno, en el mundo del conocimiento, pues se respeta cada postura de conocimiento. Eso no nos hace enemigos. Recuerda que nosotros somos uno en Cristo. Cada quien puede tener su postura. Ahora, todos los elementos de interpretación bíblica es que la misma Biblia es su propio intérprete. Sí. Entonces, yo como maestro, ¿no? De la palabra del Señor, pues no me gusta enseñar nada que no tenga un sustento bíblico, porque es peligroso. Puede desviar a una generación de la salvación de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, persiste en la sana doctrina, en lo que tú has aprendido. No vaya a ser que te pierdas tú y aquellos que te siguen. O sea que si tú te sales de la Biblia y una generación es atraída por ti, se pierde, te va a perder tú y se va a perder también esa generación, porque Dios no tomará por inocente al culpable. Yo creo que independientemente de lo que tú y yo o el público o la persona quiera estudiar, yo exhorto que no reciba ninguna enseñanza que no tenga un sustento bíblico. Podemos estudiar todo para aumentar nuestro conocimiento, adquirir sabiduría, pero la Biblia es la constitución de la fe. Y todo lo que no tiene un fundamento bíblico es inconstitucional.
no es bueno recibirlo. Así que yo le suelto a los pastores que abran los ojos, que sean sabios, nada que no tenga un sustento bíblico, ni porque venga del judaísmo, ni porque venga de la ciencia, ni porque venga de la cábala o de la mística o de donde vea, ni un ángel del cielo, como dijo Pablo, que venga predicando otro evangelio que no sea el de Cristo, sea anatema, sea maldito, eso lo está diciendo la Biblia, Sí. no lo reciba. Es lamentable cómo pastores, líderes, evangelistas, que antes creían en estas enseñanzas fundamentales del cristianismo, como lo es el arrebatamiento, hoy en día están negando estos fundamentos. De hecho, Pablo en Corintios creo que 14, hablando de la resurrección, dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Y Pablo también dice que así como Él fue levantado, también nosotros seremos levantados, porque Cristo fue hecho primicia de los que durmieron. Hablando que Él fue el primero que resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, así también como Él lo hizo, también nosotros lo haremos por el Espíritu. De hecho, Pablo dice, no contristen el Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Claro está, es que el llamado del Mesías, no solo Pablo lo que hace es desatar el misterio, Pablo lo que hace es explicar ese misterio. Porque el mismo apóstol Pablo dice, porque este misterio no le fue revelado a vuestros padres, sino que nos fue revelado a vosotros por medio de Cristo. Todo lo que los profetas hablaron, todo lo que la Torá habló, todo lo que los libros poéticos hablaron, hablaba de Cristo. Por eso Pablo habla de un misterio. ¿Entiende ya? Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Que Judá, cuando el Mesías viene, su propio pueblo, porque Israel ya no estaba, no entendió ese misterio. Por eso Pablo dice, tuve que Jeremías 31, versículo 33 lo dice. Y yo haré un pacto nuevo con ustedes, con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los salisteis de Egipto. Porque el pacto que Dios establece con los hijos de Israel fue un pacto de los 10 mandamientos solamente. Dios solamente le iba a dar la Torah moral, la Torah verbal, que ahí no hay alteración. Y es lo que Cristo va a establecer en el milenio nuevamente. El plan de Dios con Israel era que Israel sea su Mizcán, lo que tú y yo conocemos como un tabernáculo, su morada, para su presencia vital en ellos. Pero ellos tenían que ser un pueblo santo y sacerdote delante de Dios. O Cohen Agados, gloria al Señor, lo que conocemos como sacerdote. O sea que la presencia no solo venía en el pueblo entero, pero cuando Dios le da la Torah a Moisés, los 10 mandamientos, el pueblo después de 40 días dice, este fue el Dios que nos sacó de Egipto, hace una construcción de un becerro de oro. Debido a eso, los levitas hieren y matan a todos aquellos que participaron en esa revuelta, más de 3,000. Dice, por cuanto le vi, dice el Señor, pues él pues cubrió mi furor. Mira, yo lo escojo a ellos como sacerdote perpetuo. O sea, lo coge ¿para qué? ¿Para qué Dios coge a Aarón entonces como sumo sacerdote y a los levitas para participar en la participación del templo? No era así. Era cada primogénito de Israel donde iba a habitar la presencia, aún en sus mujeres, en sus hijos. Iban a ser el Mizcán de Dios. Pero debido a ese pecado, Dios coge un hombre, ¿verdad? Para que no muera el pueblo, sino que muera un hombre. ¿Entiende por qué Aarón representa a Cristo como sumo sacerdote? Entonces, debido a eso, entonces vienen otras leyes. Y así siguieron las leyes hasta que llegaron a 613 sin los 10 mandamientos. Al final Moisés entiende, digo, no, espérate, pero si el Señor va a seguir dando leyes, este pueblo es terco, este pueblo es terrible. Entonces ahí viene la famosa frase en hebreo, Shema Yisrael, Yahweh Elohim Echad. Escucha Israel. ¿Qué te dice Shema? Escucha, tú no escuchaste. Tú no escuchaste a tu Dios. Por lo menos escucha ahora, ya después que Moisés sale. Entonces todo tenía que ver con Cristo. Entonces al final, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, no, yo iré a la tierra. De la única forma de que el hombre pueda ser salvo, Israel se apartó del pacto. Entonces Dios viene a través del profeta Jeremías, se lo dice, ya yo no voy a habitar en templo hecho por mano de hombre. ¿Qué hace Dios? Que su presencia quería que fuera con todo el pueblo. Por eso tú ves que Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo. Cuando Israel sale va la presencia. Pero Dios dice, este pueblo es malo, este pueblo es rebelde, este pueblo es pecador. Si mi presencia va con ellos, lo va a consumir. Entonces déjame con un sacerdote, voy a hacer un arca, me voy a comprimir a sí mismo y voy a cohabitar en cierta medida ahí.
para que mi presencia no lo consuma. Por eso tú ves que cuando Nadab y Abiú entran al tabernáculo, ¿qué pasa? Jehová lo mata. Jehová lo mata porque estaban impuros, trajeron fuego extraño de afuera. Eso iba a pasar con todo el pueblo. Si su presencia, y por eso que Dios dice, bueno, está bien Moisés, yo envío mi ángel, pero entonces la presencia va con Moisés, no con el pueblo. Por eso Moisés tenía acceso al tabernáculo. Entonces todo era un plan de salvación de Cristo. Por eso los israelitas, como dice Pablo, los patriarcas que salieron no entendieron. ¿Tú entiendes? Por eso Jeremías dice, haré un pacto nuevo, no como hice con aquello. Entonces Jesucristo que viene, toma el pan, toma el vino que representa la sangre y el pan representa su cuerpo. Dice, este es mi nuevo pacto que hago con vosotros. ¿Pero qué pasó con Judá? ¿Lo recibió? No. El pacto. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Lo recibió? Tampoco. Era necesario que eso pasara. Por eso que la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces ahí entramos nosotros, los que antes éramos gentiles, dice Pablo a los Corintios, ya nosotros hemos aplicado eso. Que estamos relacionados con las 10 tribus de Israel, esparcida por todo el mundo a través de las 10 tribus. Dios bendijo a todas las naciones, tribus y lenguas, y entra a la iglesia. Vienen las 10 tribus también gentilizadas, porque era un plan de salvación orquestado, que Judá ni Israel entendió el misterio. Y Dios tiene que llamar a Pablo que nace en Tarsos, una ciudad de Turquía. Turquía tenía una poli con Roma, y todo ciudadano que nacía en Turquía, gloria a Dios, era ciudadano romano por default, y tenía que ser servicio militar obligatorio. ¿Quién como Pablo, que tenía una relación con los gentiles diferente a como lo tenían los judíos hebreos? Porque para el hebreo bíblico, el gentil era un perro. Por eso el hebreo bíblico ortodoxo, cuando se levantaba, decía, gracias Señor, porque no me hiciste gentil, porque no me hiciste mujer y porque no me hiciste perro. Porque éramos los goyines, los incircuncisos. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta un hombre como Pablo que tuviera una perspectiva diferente del pueblo gentil que la que tenían los hebreos. Por eso tú ves que entonces Dios llama a este hombre que no camina con el Mesías durante los 3 años que dura en la tierra, sino que ya Dios lo estaba preparando en toda capacidad, porque Pablo no solo era un hombre capacitado en la Torá, Pablo era capacitado en filosofía, en ciencia, oratoria, milicia, un tipo altamente preparado. Hablaba diferentes tipos de idiomas, hablaba turco, hablaba arameo, habló griego, habló hebreo. O sea, era una persona formada por demás, estudió a los pies de Gamaliel. Según la cultura hebrea, Pablo era un rambán que estaba por encima de un rabí y de un moré. O sea, que no estamos hablando con una persona, ¿cómo te dice? Neófito. No estamos hablando con una simple persona que Dios le coge y lo capacita. Estamos hablando con una persona que ya estaba capacitada en ciencia, sabiduría, filosofía, Torá. ¿Entiende ya? Entonces viene el Mesías, te dice, ahora yo voy a trabajar contigo. Y por eso que tú ves que Pablo dice que él se fue a Arabia y dura 3 años. Pablo hace un retiro de 3 años para poder comprender el misterio. Y yo veo gente ahora que quieren atacar a Pablo, que quieren compararse con Pablo. Maestros que aprenden un chin de cábala y de mística y quieren enfrentar ese ilustre como el apóstol Pablo. Un hombre que el propio Mesías desciende del cielo. Y 3 años, con los mismos 3 años que duró con los apóstoles, 3 años duró con él capacitándolo. Y por eso que Pablo desata el misterio del arrebatamiento, el misterio del evangelio. Oye, ¿hasta dónde se va Pablo? Que el evangelio era un misterio tan profundo que a través de la iglesia nosotros se lo presentaremos a los ángeles porque ellos lo desconocen. Dios mío. Por eso que Pedro dice que los ángeles anhelan la predicación del evangelio, porque a ellos les fue ocultado el misterio, más Dios nos lo permite a nosotros. O sea, que cuando se está predicando el verdadero evangelio de Cristo, no estos locos que andan ahora en las redes, el verdadero evangelio de Cristo, los ángeles descienden a escuchar el evangelio de Jesucristo. Wow. Y es tan fuerte lo de Pablo, que Pablo dice que él sube a Jerusalén luego de la revelación para comparar si lo que él recibió era lo que los apóstoles estaban enseñando. Y dice él, ninguna cosa no me enseñaron, porque lo mismo que ellos recibieron, también Pablo lo recibió. Él sube a comparar. Entonces, veo gente con mucha supuesta revelación hoy en día que no lo están comparando a las Escrituras. Toda revelación tiene que ser filtrada por las Escrituras. Si no, no viene de Dios. Pablo fue a Jerusalén a ver si lo que a él se les reveló era lo que a los apóstoles se les había revelado.
Justamente el apóstol Pablo también dice, para colaborar con lo que tú dices, que toda escritura ya ha sido inspirada por Dios, sea el Antiguo Pacto o el Nuevo Testamento, tiene inspiración también. Aunque el apóstol Pablo, cuando hablaba que toda escritura ha sido inspirada por Dios, hablaba de la Tanaj, los códigos de autoridad, pero también comprendemos que los evangelios también hay inspiración Sí. divina. O sea, ¿qué te quiere decir con eso? Que ya yo no puedo venir que Dios me reveló o que yo tuve un sueño y lo puedo establecer. Es un problema grave porque ya la inspiración no existe, existe la iluminación, que son dos cosas diferentes. Sí. ¿Qué es iluminación? Cuando Dios te ilumina a través de la inspiración de la palabra, te da un mensaje poderoso, te enseña a comprender las profundidades bíblicas. Eso es iluminación. Pero ya yo no puedo decir, establecer algo en una iglesia o establecer algo en una palabra profética como que está por encima de la palabra. No, por eso Pablo dice en aquellos tiempos, no habló a través de la ley y de los profetas, pero ahora no habla a través de Cristo. O sea, ya la revelación está en la Biblia. Ya yo no puedo venir con tal sueño. Y que Dios me dijo, y que yo soy fulano, y que yo soy otro. De ninguna manera. Por eso hay que tantas religiones. Por eso es que tenemos tantos dogmas dentro de las denominaciones cristianas. Unos creen una cosa, otros porque se han fundamentado en sueños y revelaciones. De hecho, yo conozco una congregación donde un miembro de la iglesia se soñó que alguien estaba desnudo y quiso imponerle al pastor de la iglesia que lo ponga en disciplina porque él se soñó que esa gente estaba en pecado. Oiga, no porque él lo vio, no, que él se soñó Es que que esa gente estaba en pecado. eso se ve a diario en las iglesias. Hay muchos hogares hoy en día que están destruidos por un profeta que le dijo, esa es tu esposa y esa es tu esposa. Y por cuando Dios nos dijo eso. Hay muchos pastores que están pastoreando porque vino un profeta, le dijo, tú vas a ser pastor, pero Dios no dijo eso. Hay muchos evangelistas que están predicando por ahí, que se llaman ser evangelistas porque hubo un profeta y dijo, tú eres evangelista, pero Sí. Dios no dijo eso. Hay muchos maestros que están enseñando porque vino un profeta y le dijo, Wow. tú eres un maestro, pero Dios no dijo eso. Entonces, los ministerios son cosas personales. Ahora, esto quiere decir que no hay profetas. Sí, hay el don profético. ¿Entiende ya? Sí. Ahí existe el don profético, pero la iglesia evangélica tiene muchos problemas de formación. La iglesia evangélica fue formada desde la cabeza hasta los pies. Y lo fuerte es que, mira, yo respeto mucho el sistema pastoral, porque el ministerio pastoral en esta época está siendo muy atacado y hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Yo soy precursor de que a los pastores se deben respetar, que estoy de acuerdo con la obediencia, la sumisión, el cuidado con su pastor. Pero cuando yo te hablo de pastor, te hablo pastor puesto por Dios. Sí. Cuando un pastor es puesto por Dios y tú llegas a la iglesia donde ese pastor está, la iglesia florece, la iglesia crece, la presencia de Dios es tangible en ese lugar. Pues si tú vas a una iglesia que tú no sientes presencia, que lo que hay es de otra gente, que tú lo que sientes es bloqueo, es porque Dios no te llamó a ese ministerio. Entonces la iglesia evangélica tiene un problema de interpretación bíblica. Los profetas, dijo Jesús, llegaron hasta Juan. ¿Cuál profeta? Al que yo podía consultarle a él, al que yo podía seguirle a él, al que yo podía escuchar lo que ese profeta me decía, pero ya no. El profeta del Nuevo Testamento es un don profético y Pablo dice, ¿para qué es? Para la edificación de la iglesia y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, no para destrucción, no para atacarlo, no para hacer un mal. Si alguien comete un pecado, yo no puedo destruirlo, porque Jesús dijo lo siguiente, no creáis que el Hijo del Hombre vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Cristo no vino aquí por los sanos, vino por los enfermos. Sí, textualmente lo dice. O sea que si en la iglesia tú encuentras a alguien que está mal, que está enfermo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sanarlo. Curarlo, porque a eso vino Cristo. Entonces, es una problemática grave, pero no queremos formarnos. No que, mira, yo estuve ahí en una iglesia ahora, el domingo, me agradó, o sea, una presencia poderosa. El pastor se llama Ezequiel. Dios bendiga al pastor y a esa iglesia. Pero yo sentí la presencia de Dios ahí tangible. Y yo sé que un hombre que tiene conocimiento, hay mucha gente de conocimiento que dijo, el pastor, yo quiero que usted me traiga aquí un diplomado. Eso es humildad, eso es sencillez del alma. ¿Tú entiendes? Pero estos pastores no quieren ser instruidos ni tampoco quieren que le instruyan a la gente. Entonces, ¿cómo tú, si el propio Jesús dijo lo siguiente? Yo no hablo nada de mí mismo, todo lo que yo hablo lo aprendí del Padre. Sí. Te lo está diciendo, él fue instruido por el Padre. Olvídate de eso, de que fue llevado a Egipto con los esenios, de que fue capacitado, eso es pluma y burro. El capacitador de los capacitadores lo va a capacitar una gente. Ahora, si tú me dices a mí que Cristo, como era costumbre judía, la comisión de que cada niño tenía que ser instruido en la Torah, eso sí.
Pero un niño que a los 12 años le da cátedra a los rabinos y a los rambán de la época, a los eruditos, tú me vas a decir que fue que fue capacitado con los esenios, cuando Juan, que era uno de los esenios, no lo conocía, que tenía instrucciones específicas para comprender quién era él. ¿Entiende? Entonces, él que hace capacita a 12 personas, y por eso que tú ves que hay que tanta discrepancia de la palabra, porque cada quien agarra un pedazo de la Biblia lo que le conviene. Yo no puedo agarrar de la Biblia lo que me conviene y desechar lo que no me conviene. Y por eso hay que tantas religiones. Mira, ¿te quiere que te diga algo? Sí. Muy fuerte. Para no generalizar, todas las religiones de la tierra son construcciones humanas y teológicas. ¿Quieres que me explique para que tú entiendas? Sí. El judaísmo es una construcción teológica de los judíos. ¿Para qué? Para confrontar al Mesías y perseguir a aquellos que predicaban al Mesías. Esa religión en ningún momento le pasó por la mente ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, a ninguno, ni a los 12 patriarcas. Fue una construcción de ellos, de su propia percepción de la Torá y de su propio pensamiento. Pero viene Mahoma en el 510. El Islam es una construcción política y religiosa de Mahoma. Ismael nunca tuvo que ver con eso. Ismael nunca le pasó por la mente que su descendencia iba a construir una religión y que en esa religión iba a decir que los judíos y los cristianos son infieles. Por igual el cristianismo fue una construcción política y teológica de Constantino en el año 323 al 25 después de Cristo. Este no es el pensamiento del Mesías. El pensamiento del Mesías es que se amen unos a otros. El pensamiento del Mesías es, gloria a Dios, que ayudemos a la viuda, a los pobres, a los menospreciados, pero lo dice la Biblia. Y hoy se ha cumplido esta profecía, está sobre mí, por cuanto el Espíritu me ha ungido para sanar lo quebrantado de corazón. Esa es el Evangelio, dar vistas a los ciegos, a traer los que están en tinieblas a la luz, a predicar el año agradable del Señor, dar libertad a los cautivos, a los que están cautivos por la tiniebla. Entonces nosotros no podemos salirnos de ese pensamiento. Cuando tú te sales de ese nivel que el Cristo manifiesta, cuando Él va a la sinagoga, cuando una iglesia se sale de ahí, entonces se convierte en un estado religioso y manipulador. Y por eso que tú ves que hay tanta gente manipulando. Pero eso no es Dios. El único, te voy a decir algo muy fuerte, el único en la tierra endemoniado que levanta una religión abiertamente que se revela contra Dios fue Nimrod. Porque Nimrod no tuvo culto. Nimrod construye una torre en rebelión contra Dios. Yo estoy rebelado contra ti. Nimrod. Pero la mayoría de los líderes mundiales religiosos utilizan el nombre de Dios para manipular los pueblos, para confundir los pueblos. Entonces, tenemos un problema grave. Por eso usted ve que el Señor usa a Martín Lutero, que los judíos lo quieren satanizar, pero él jugó su papel en la historia. Juan Hu y todos esos reformadores, hasta Simon, en el 1906, en 1905, Charles Fopara, esa gente jugaron un papel importante porque ellos comprendieron el misterio del Evangelio. Y por eso tú ves que en una escuela bíblica Dios empezó a bautizar gente en Espíritu Santo y fuego. Ellos dejaron la manipulación. Ellos dejaron buscar riqueza y buscar bienes. Digo, ¿dónde está este poder que dice el libro de los Hechos? Y por eso tú ves que Dios empezó a bautizar y se llamó el avivamiento de la calle Azusa, 1900. En el 1916 llegó a Chile, llegó a Puerto Rico, de Puerto Rico llegó aquí y se extendió a toda parte del mundo porque Dios escribe derecho, aunque las líneas estén torcidas. Y por eso tú ves que nace el evangelio poderoso de Jesucristo. Ahora, hay muchos evangélicos ahora que están fuera de contexto y eso es peligroso. Pastor, cuando usted se refiere a el cristianismo como una construcción de las personas y habló acerca de Constantino, ¿a qué tipo de cristianismo? Porque sé que en los comentarios, si esto no se aclara, van a empezar a acabarnos, sí, porque lo conocemos. Entonces, cuando usted habla del cristianismo como una construcción del hombre, ¿a qué se está refiriendo? Porque lo separaron de su esencia. El cristianismo lo separaron de su génesis. El cristianismo viene de Israel, porque Jesús era israelita. Por eso le dice a la samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Sí. Pero el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren, pero la salvación viene de los judíos. Por eso tú ves que los apóstoles y la diferentes tipos políticos religiosos, como los esenios, los fariseos, los saduceos, entre otros, los herodianos, no había problema entre ellos en cuanto a Torá. Porque los judíos
apóstoles, que fueron los primeros que fueron invertidos por el poder del Espíritu Santo, fueron los primeros que hablaron lengua, fueron los primeros que predicaron el Evangelio de salvación, que en hebreo es Besorá, promesa cumplida, porque hasta el mismo Evangelio te separa de la realidad. Porque Evangelio viene del griego evangelion, significa nueva noticia, no está mal. Pero el génesis del Evangelio es Besorá. ¿Qué significa? Promesa cumplida. Son dos cosas diferentes. Una cosa es una nueva noticia y otra cosa es promesa Cumplida. ¿Qué te está diciendo el Evangelio? Que lo que hablaron los profetas y lo que habló Moisés en la Torah se cumplió en el Mesías. Por eso a los cristianos de la época le llamaban lo del camino, porque Jesús dijo, ahora yo soy el camino. Ya no son los profetas, ya no es la Torah, ahora es conmigo que hay que hablar. Ahora yo soy que te llevo al cielo. Ahora yo soy que te doy acceso a la eternidad. Ya tú no necesitas un sacerdote, ya tú no necesitas un macho cabrío, no necesitas un cordero, no necesitas un becerro para tener una conexión, para que tus pecados sean perdonados. Y eso era lo que predicaban los apóstoles. Pero no había discrepancia en cuanto al contexto torástico. ¿Cuál es el problema? De que los apóstoles querían demostrarle a esos diferentes partidos que Jesús era el Mesías esperado por ellos. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando viene Tito en el año 70 DC, que derriba el templo. El problema se agrava cuando viene Pablo. Pablo es el que hace el lío. Pablo es el que arma el lío con los judíos. Pero no los apóstoles. Fíjate que Pablo, ¿qué hace este hombre que era el mentor de Pablo? Ese me olvidó el nombre. Gamaliel. No, Gamaliel no, el otro. Bernabé. Que Bernabé llevaba a Pablo a la sinagoga porque ellos le predicaban a la sinagoga, a los judíos. Ellos no han salido todavía de Jerusalén. Ellos salen de Jerusalén cuando muere Esteban. Dios permite la muerte de Esteban para que el evangelio se expanda, porque ellos no entendieron el misterio. Por eso es Pablo el que revela el misterio. Pero ni siquiera los apóstoles base entendían el misterio del evangelio. Es Pablo quien desata el misterio del evangelio. Por eso Dios permite la muerte de Esteban. Textualmente te dice el libro de los Hechos, y fueron esparcidos el grupo de los 7. No, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén, te lo está diciendo. Sí. ¿Y a quién es que envían cuando viene el evangelio sobre Cornelio? A Pedro. Ajá, y cuando viene el evangelio afuera de la iglesia, afuera del seno judío, en Antioquía de Siria, a Pablo y a Bernabé, porque eran de idea clara. Y Pedro, Dios tiene que primero trabajar en la psique a Pedro, para que Pedro viera que el evangelio también, el poder del Espíritu Santo venía sobre los gentiles, porque ellos creían que el evangelio nada más era para ellos, que la promesa cumplida era para ellos, porque el misterio estaba guardado, no le fue revelado a ninguno. ¿Qué pasa? Que en el año 70 de DC se pierde esa conexión del cristianismo y el judaísmo, y se levanta una religión en Israel llamada judaísmo, que por primera vez se unen todas las organizaciones con un solo propósito y una sola meta, conservar la esencia de Israel como religión. Y en el 70 DC ahí empieza el problema. En el 135, cuando vino Adriano, es que dispersa a los judíos por toda Europa, y esos son los Akenazí. Y esos Akenazí es que retornan en el 48 en Israel, levantan el Estado judío, levantan la religión judía y retornan a su pueblo nuevamente, pero la 10 tribus se queda perdida. Y la 10 tribus viene a través de la predicación de la Besorá, promesa cumplida, y el evangelio. Pero ¿qué acontece? Que cuando viene Constantino en el 323, para ya entrar a tu pregunta clave, porque son muchas cosas que hay que explicar. Constantino no le gustó ese evangelio, que todavía era puro. Ese evangelio conectado a Israel, a Judá. Él dice, no, espérate, ya yo te voy a recibir a Cristo, pero no me gusta ese Mesías. Vamos a ponerle Cristo, ¿cómo así? De que el ungido, el que es rey, el que es el todopoderoso, el que viene, el que hace la conexión entre el cielo y la tierra. Este hombre no me conviene. Vamos a ponerle Cristo, que viene del griego Cristo, que significa untar. No es lo mismo tú untar que ser ungido para ser rey. Sí. Y ahí empieza, porque la doctrina del reemplazo no empieza ahí, empieza desde Jeroboam, que podemos traer ese tema otro día. La división de los dos reinos. Entonces, ahí que Constantino comienza a cambiar los tiempos. Se reunieron líderes de la época, empezaron a cambiar, hubo mucha discrepancia. Constantino era seguidor de Zeus, Constantino adoraba a Zeus los domingos. Él dice, no, vamos como ya, bien. Entonces le desconectaron del mesianismo, bueno, le pusieron cristianismo, ya lo dejaron como esencia. Mesianismo que cristianismo. Ahí también hay una separación. Ya es una separación de Judá. Vamos a separarnos de Judá y vamos a construir nosotros una religión diferente. Ya vamos a quitar el Shabbat, vamos a poner el domingo. ¿Entiende ya?
Entonces el domingo era dedicado a Zeus. Ok, vamos a poner a María como Semiramis, y vamos a poner a José como Niro, y vamos a poner al niño Jesús como Tamuz. Y por eso tú ves que ese famoso cuadro viene con José, María y el niño con una areola en la que representa el sol, Talmud. O sea, que el cristianismo católico es una construcción teológica para confundir a la humanidad, para controlar a la humanidad. No hay una cosa que controle más al ser humano que la religión y la política. O sea, que el cristianismo se convierte en una religión política, se politiza la iglesia, se pierde la esencia. Ya los líderes eclesiásticos no venían por predicar el evangelio, por buscar a Dios, sino por buscar puestos religiosos. Y en el 473 se divide en dos partes. Se divide entonces el imperio, el cristianismo entre Oriente y Occidente. Por eso ahí viene Constantinopla y Roma, que ahí había un papa, no se llamaban papas, se llamaban patriarcas. El patriarca de Constantinopla y el patriarca de Roma. Entonces el de Roma se constituye ahí papa. Entonces ahí viene la subyugación después de 473 años, la división, y la iglesia se convierte ya en un poder católico de los papas que controlaban a todos los reyes de la época, como los subyugaban si no te derribaban. O sea que ya lo que era un negocio, era un comercio, donde esos papas hicieron mucho daño, vino la Inquisición, había mucha muerte, a los judíos los satanizaron, se levantó persecución contra los judíos, mataron muchos judíos, a todo aquel que se rebelaba con ese sistema te mataban, y eso es lo que da luz al Islam. En el 510, juntamente por los templarios, por la crisis que hubo con esa religión católica, señores. Todo el católico que me está escuchando, salga de ahí. Esa es la gran Babilonia. Dios nos ha dado la oportunidad de venir al evangelio, por eso Dios levantó hombres. Hay iglesias que se están predicando el evangelio con libertad. Salga de la idolatría, porque es una idolatría, y por eso viene entonces la otra religión, el Islam. Es por eso que te estoy hablando así. Pero Dios nunca hizo eso. Dios nunca levantó una religión. Dios levantó hombres y mujeres libres en Cristo del yugo satánico y diabólico para que liberen a otros que están bajo ese yugo diabólico, porque es una guerra de simiente, Sí. es una guerra de batalla, de espiritual. ¿Y qué hace Satanás? Se fortalece a través de las religiones porque él está detrás de ellas. Y también, resaltando eso, cuando Constantino llega al poder, que une el Estado con la iglesia, entonces la iglesia pasa de ser perseguida a estar en el palacio gobernando. Y dice la historia que muchos entraban a la religión para obtener cargos públicos, porque ya la iglesia pasa de ser perseguida a ser vista como la religión del Estado, y ya no se perseguía, sino que se trataba con honor y con respeto a los llamados cristianos. Muchos estaban ahí no porque amaban a Cristo, sino para ser respetados. Y se parece mucho a lo que estamos hoy viviendo, que muchos están en la iglesia realmente no porque aman a Dios, sino porque ser cristiano en este tiempo, en este lado del continente, es un símbolo de respeto. La gente te respeta, la gente te honra. Pero cuando venga la persecución es entonces lo que define cuáles son los reales, cuáles son los falsos. Fíjate que el Señor recibía a los políticos, pero no se ligaba con ellos. Así es. Vemos una iglesia hoy en día que está ligada a la política. En Guaricano, donde yo soy, era un lugar que cuando se hacía la confraternidad el diablo temblaba. Pero de que entró la política se fragmentaron los pastores, están todos divididos. Cada quien ha jalado por su lado, no hay forma de contribuir. ¿Es la política pecado? No. La política es la ciencia que estudia el comportamiento de los pueblos y el pensamiento de ellos. O sea que como ciencia no es mala, el problema es quiénes la componen. El problema de la política de América Latina, no te voy a hablar de Europa y los países desarrollados porque son culturas muy fuertes. Ahí al corrupto te ejecutan, ¿entiendes? Si hay que tirarte un basurero, te tiran. La ex primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, decía que la política en América Latina era un barril sin fondo. Yo estoy de acuerdo con ella. El problema es en América Latina. América Latina es muy débil, inconstitucional. Entonces está el narcotráfico, está la hechicería, está el lavado de activos, está las influencias. Entonces, un creyente hacer política en América Latina se le hace muy difícil. Tiene que ser muy puro y muy santo. No es que no la pueda hacer, sí, pero nunca venda tus ideales, porque Daniel fue político y sus amigos también, por esa gente no cambiaron su postura. Así es. Prefirieron la muerte y por eso lo tiraron un caldero en un horno de fuego y a otro en un
una cueva de leones. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron su postura. Entonces, no es un secreto que muchos de los síndicos de República Dominicana, muchos de ellos, fueron narcos. ¿Qué hace un hombre de Dios detrás de un exnarco? Cuando tú sabes que esa persona lavaron su dinero con droga, con muerte, prostitución. Entonces ahí hay problema. Ese es el problema. Entonces no es que los políticos no vengan a ti. Sí, pero que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y por eso tú ves que a pastores que antes eran pastores, hoy en día han perdido su carrera religiosa, cristiana, y hoy en día son políticos. No se liga entre sí. Porque Dios nos llamó a dar libertad a los cautivos. Hay muchos políticos brujos, atados, prostitutas y prostitutas de toda la índole hay. Entonces ellos tienen que convertirse a ti, no tú a ellos. Y ese fue el problema que pasó en los tiempos del Mesías. Y Judá también se politizó. Porque lo que resistieron, ¿quiénes fue lo que resistieron a cuando vino Vespasiano? Y cuando vino Tito. El mismo Josefo lo pusieron como capitán para que comandara la tropa. Para que tú veas. Él lo dice, ¿qué es lo que hace Josefo? Josefo dice, espérate, cuando vino Tito en el año 70 que derribó todo, tuvo que llegar a un acuerdo con ellos. Porque el judío prefiere la muerte, porque la religión es así. Antes de ser llevado por cautivo. Sí, en esa época. Entonces, ¿qué hace? Ellos se van a suicidar y lo que hace es que Josefo dice en uno de sus libros, convence a cada persona para que se mate uno con otro. Y pues tuve que lo encontraron en un alto, encima y arriba, muchos judíos muertos. Entonces Josefo lo que hace es que termina con el último capitán y le dice, no, vamos a negociar tú y yo y vamos a entregar. Porque Josefo era un hombre sabio, Josefo conocía el pensamiento de esa gente. Josefo no le iba a decir vamos a entregar, no lo mataban a él. Él dijo, como él sabía que lo que venía era el suicidio, le dice, no, mátese uno con otro. Y cuando llega el capitán ahí se lo convence. Y por eso tú ves que los judíos atacan a Josefo y ahí que escribe antigüedades judías para enfriarse con ellos. Porque él lo llamaron el profeta Jeremías, porque le dio una profecía a Vespasiano. Y le dice, tú vas a ser emperador. Y justamente llaman a Vespasiano. Vespasiano lo manda a buscar y lo hace jefe y general allá en... Entonces, eso es lo que la gente no entiende. O sea, José fue un tipo ilustrado, capacitado, y dice, espérate, esta gente son religiosos. Déjame yo no decirle, vamos a matarnos todos. Porque lo iban a matar a él. Y lo causaron como traidor. Pues José fue un tipo sabio. Digo, al capitán lo convence y se entregan ellos dos. Entonces, no hay una... Puedes tú ver que hay líderes religiosos, que la gente sigue esa religión y dan su vida por esa religión, hasta se matan. Entonces, el evangelio no es religión. El evangelio es salvación. El evangelio es libertad. El evangelio es gozo. El evangelio es amor. El evangelio es alegría. Eso que andan predicando en las redes, matando a todo el mundo y que el diablo te va a llevar y que mencionan al diablo, están atados. Ellos no son libres. Porque el que es libre restaura a su hermano. El que es libre se ve en el enfermo. El que es libre se ve en el menospreciado, porque Dios te sacó, Dios te libertó, Dios te curó. Por eso es que Santiago dice, si alguno quiere ser religioso, fíjate que él te lo dice, vaya donde los menospreciados, vayan de la viuda. Pues yo conocí un evangelista que lo invitamos a la cárcel, me dijo que ya no estaba a ese nivel de ir a la cárcel. ¿Tú entiendes? Pues nosotros nos metemos a la 42, nos metemos ahí. Una vez me dijo un varón, no, que ese está en el basurero, tirado, que nosotros vamos donde los indigentes. Le llamo comida, le llamo una palabra de salvación. Digo, esos son los buenos, los que están en el basurero. Y a eso se le abraza, se le da un plato de comida, porque el evangelio también lleva horas. Sí. Se le da agua y se le da una palabra de restauración. Una vez llegamos ahí abajo del puente de aquí de Villamella, de aquel lado, Sí. y había una endemoniada tirándole piedra a todos los carros que pasaban por ahí. Pero dije, yo voy ahí porque ahí hay 3 que quizá tienen hambre. Y todos los hermanos se quedan asustados. Digo, yo voy a pasar en el nombre de Jesús. Y pasé. Y le di la comida, lo desperté y ella tirando piedra. Y cuando yo fui donde ella a llevar el plato de comida, me dio un palo ese plato que cayó por allá. Me dijo, óyeme, no te metas conmigo. Digo, yo no me voy a meter contigo, pero tú tampoco conmigo. Y me fui, pero esos 3 ahí comieron, porque ese demonio está en su jurisdicción. Yo no puedo ir a esa jurisdicción, Sí. al menos que Dios me diga que, ¿tú entiendes? Porque tú tienes que ser sabio en el mundo espiritual. Entonces, ese es el evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos divorciados. Nosotros creemos que el evangelio de Cristo es las naciones, es los escenarios grandes, es hablar bonito, es que me reciban como un príncipe. Todo eso es bueno, pero esa no es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es los presos, los enfermos,
los menospreciados, los que están en la calle, los tirados. Ese es el evangelio. Pues lo dice. Me viste enfermo y no me visitaste. Me viste desnudo, me viste en la cárcel. Señor, pero yo echaba fuera demonio en tu nombre, yo hacía tantas cosas. Apartado de mí, maldito, nunca te conocí. Entonces, porque nosotros hemos perdido la esencia del evangelio. Yo he llegado así a predicar que yo he tenido que dejar el vehículo y meterme en iglesia pequeña. Yo he predicado en iglesia multitudinaria como en iglesia de 7 gente, porque ellos también necesitan palabra de Dios. Entonces, los ministros hemos perdido mucho la humildad. La iglesia ha perdido la esencia del evangelio. Una persona comete un pecado en la iglesia y quieren comérselo con yuca y destruirlo. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que restaurar. Con espíritu de mansedumbre. Con espíritu. No vaya a ser que sea tú también que pase por ahí. Entonces nosotros hemos perdido la esencia del evangelio. ¿Cómo retornar a ello? Pastores que no se beben un café juntos. Enemigos. Dios levanta a un hombre de Dios en un sector, Dios lo está usando, la iglesia está llenando, empieza el celo de los pastores. No voy a confraternizar con ese pastor. No te reconocen como ministro, pero no te reconocen ellos, pero Dios sí. Entonces todo eso está pasando dentro y la gente en las redes lo que van a entretener al público, nadie está dando este tipo de enseñanza para que la iglesia despierte. Y lo fuerte, pastor, es que estos pastores, lamentablemente, causan divisiones y enemistades entre los hermanos. Porque al momento que usted le diga a un miembro, no vaya a esa congregación, tú estás provocando enemistad. Cuando Cristo dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. La iglesia está llamada a vivir en unidad, que no importa la denominación, que no importa el concilio, que nos respaldemos, que nos enfoquemos y que nos unamos a ganar almas para el reino. Fuimos llamados, si todavía usted está en la tierra, es por un propósito, ganar almas para Cristo. Usted no está en la tierra simplemente por estar, no. Si Dios hubiese querido llevarte de una vez, te saca de la tierra, pero Él te dejó para que tú ganes almas para el reino de los cielos. Entonces, pastor, retornando a Pablo, que Pablo es quien nos da las mayores revelaciones en cuanto al evangelio, en cuanto a lo que es la resurrección. Pablo nos dio muchas revelaciones poderosas, confrontó el sistema que estaba entrando encubiertamente a la iglesia para dividirla, como eran los judaizantes, los gnósticos, etc. Pero Pablo también nos habló del arrebatamiento de la iglesia, nos habló del hombre de pecado. Pablo fue un hombre que estaba muy adelantado a la época en la que él vivía. Entonces, retornamos a lo que al principio estábamos hablando, con respecto a que si la iglesia, ¿dónde? Esa es la pregunta. ¿Dónde estará la iglesia luego del arrebatamiento? Es una batalla de conocimiento que hay ahora mismo. Que si tú te vas al judaísmo, justamente Pablo le habla al judaísmo Sí. y a los judaizantes de la época. Tú te vas a esa zona y yo comprendo a los hijos de Israel, ¿verdad? A los judíos, de que ellos entienden que un pueblo no puede salir al cielo y yo quedarse aquí en la tierra. Sí. Ahora, yo respeto al que crea que va a pasar por la gran tribulación. Si usted va a pasar por la gran Quédese tribulación, usted. pase usted. Eso, la Biblia no establece que la iglesia irá por la gran tribulación. En ninguna parte de la Biblia. Hay que comprender el Apocalipsis. Apocalipsis no es para todo el mundo. Ni siquiera los judíos inventan mucho con Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene filosofía griega, greco-romana, tiene filosofía medo-persa, tiene ciencia, tiene física, filosofía egipcia, tiene hebrea. Entonces tú necesitas estudiar mucho para poder comprender el Apocalipsis y que Dios te abra el entendimiento para entenderla y comprenderla. Tú ves que Apocalipsis te habla de una primera resurrección y de una segunda resurrección. Por eso Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán. Primero porque por lo que tú decías ahorita, que así fuimos sepultados con Él y justamente con Él seremos resucitados como primicia. Eso es bicurín, es la primicia. Entonces, como nosotros recibimos al Mesías, vamos a resucitar primero. Perdón, ahí para colaborar. De hecho, Daniel también, porque la Biblia se va sincronizando. Daniel capítulo 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para resurrección y vida eterna, y otros para confusión y vergüenza perpetua. Sí, pero Dios le dice a Daniel, tú y tu pueblo se levantarán a final del fin. Sí. Los que mueren bajo Torah, esos hombres santos de Dios, como los profetas y hombres que se guardaron, ellos están guardados para el tiempo final. Por eso Pablo, siendo israelita, Pablo no se une con israelitas.
Pablo dice, y seremos justamente arrebatados juntamente con ellos en la nube. ¿Tú entiendes lo que él dice ahí? Sí. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, él especifica, hace énfasis, en Cristo. O sea, los que murieron bajo la predicación del Evangelio. Sí. Resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Fíjate que Pablo se une a los muertos en Cristo. Los que viven, los que fueron resucitados por cuando venga el arrebatamiento, y los que estén en la tierra seremos levantados juntamente con los que resuciten. Pablo no se une a los israelitas, porque Pablo había dicho, no, los muertos en Cristo se irán, pero yo me quedo porque me voy a levantar al final del fin. Porque esa es la primera resurrección. La primera resurrección es el arrebatamiento, donde las naciones de Osea capítulo 6, versículo 5, recibieron al Mesías. Su pueblo, la gente de su sangre, porque tú no puedes sacar eso de ahí, lo negaron. Eso no quiere decir que Israel dejó de ser, porque bueno, vamos a traer un tema aquí a ver si Israel dejó de ser o no. Es bueno que el pueblo se concientice quién es Israel. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios y a ese pueblo. Por eso es que la Biblia nos manda a orar por ellos. Por eso es que la Biblia nos manda a bendecir a ese pueblo, a estar atento con ese pueblo, a orar por ese pueblo, porque por gracia de Dios fue el pueblo que Dios escogió para Así salvarnos a es. nosotros. Tú no puedes culpar a ese pueblo. Tú no puedes decir que tú reemplazaste ese pueblo porque no lo reemplazaste. Simple recibimos al Señor de ese pueblo. Como recibimos al Señor de ese pueblo, le dimos honor, le dimos honra y el Señor se alegró, se gozó. Y por eso Dios nos va a dar el privilegio de resucitar primero. Dios nos va a dar el privilegio de llevarnos a la eternidad. Porque yo no entiendo cuál es el problema si Dios es soberano. Si Dios quiere llevar a una gente al cielo, lo hace cuando Él quiere. ¿Cuál es el problema del cielo si la tierra está en el cielo? ¿Dónde está la tierra? Pues dime, ¿dónde está el planeta Tierra? ¿No está en el universo? Sí. ¿Y acaso hay algo imposible para Dios? Nunca. No puede llevarnos Dios al tercer cielo. Ahora, ¿cómo comprender eso? Porque tú sabes que Pablo dice, y seremos reunidos juntamente con ellos en la nube. Ahí es que está la discrepancia. Sí. Porque entonces la gente dice, no, pero si en la nube, Pablo no dice hasta dónde nos llevó. ¿Tú quieres que te diga, tú quieres que te demuestre por la Biblia hacia dónde nos llevó Dios? Ay. ¿Hacia dónde nos va a llevar Dios? En primera instancia, escucha que el apóstol Pablo escribe esa carta a los Tesalónicas. ¿Dónde le escribe? Él le escribe cuando estaba en Corintio. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y a los colosenses y a los mismos corintios en medio de una experiencia que él tiene. Por eso tú ves que en una de las cartas él dice, porque ya yo le he hablado de estas cosas. O sea, Pablo no le habla hacia dónde Cristo nos lleva después que nos recibe en la nube, porque ya él lo había hablado. Ahora, ¿dónde iremos nosotros? Que ya Pablo lo sabe. Por eso él no lo revela. ¿Por qué no revela? Porque dice, ya en otro tiempo yo se lo he dicho. Pablo escribe esa carta estando en Corintios. Búscate la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver hacia dónde va la iglesia que Pablo dice que Cristo no va a recibir la nube. Segunda de Corintios. Capítulo 12, versículo 2. Ok. Aquí está Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta al tercer cielo. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. ¿Ya entiende para dónde vamos? O sea, Pablo está escribiendo esta carta con ya lo que él vive, lo que Dios le revela. Por eso estos misterios le fueron revelados a Pablo, señores. Por eso ninguno de los apóstoles pudieron hablar de eso. Pablo primero, Dios lo lleva al tercer cielo, porque no estamos hablando de las 7 dimensiones de los cielos judíos. El que quiera saber eso, entonces vaya al diplomado que vamos a dar ahora. Estoy hablando al tercer cielo, cuando Salomón dice, pero si los cielos, de los cielos no soportan su gloria, mucho menos este templo. A ese cielo que Pablo específicamente se está refiriendo. Porque ahora el judaísmo dice que es uno de los 7 cielos, que yo le enseño cuando estamos dando el diplomado y explico lo que Pablo quiere enseñar aquí. Por eso que Pablo, tú ves, no menciona el tercer cielo a los tesalonicenses, sino que dice que Cristo no va a recibir la nube porque ya lo ha hablado en otro tiempo. O sea que los tesalonicenses sabían lo que Pablo le estaba diciendo. Ahora, ¿cómo se llama ese cielo a donde nosotros vamos? Búscate Ezequiel capítulo 28, versículo 13.
Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Vamos a ver para dónde, o sea, estamos a la luz de la palabra, ¿no? Sí. Por eso a mí me gusta hablar a la luz de la Biblia. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro Ok. Ahí está. ¿Qué pasa? Que hay dos tipos de huerto. Huerto mineral y huerto Sí. vegetal. El mineral es donde el Señor nos va a llevar a su pueblo, va a llevar a su iglesia al tercer cielo. ¿Qué es el primer cielo de manera científica? La expansión, donde vuelan las aves, los aviones, donde nosotros los hombres tenemos jurisdicción. Por eso ningún demonio puede tomar un avión sin que Dios se lo permita, porque nosotros tenemos jurisdicción en la expansión. Y a la expansión llamó Dios cielo. El segundo cielo es el universo físico. ¿Qué es el universo físico? Es el mundo conjunto de las cosas existentes. No te voy a decir de los planetas, de las cosas existentes. Porque nosotros estamos en el brazo de Orión, en el norte del brazo de Orión. El sistema solar se mueve en torno a la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene más de 200.000 millones de estrellas según la ciencia. Imagínate las otras galaxias, que existen más de 150.000 millones de galaxias en el cosmos, donde la ciencia ha llegado. La estrella más cercana al Sol es Alfa Centauro. Luego sigue Aldebarán. Luego sigue Arturo, que significa... ¿Sabe cuántas sol caben en Arturo? 1.000.000 de sol. Imagínate una galaxia. Dios mío. Porque la gente, señores, imagínate una galaxia. Dios mío. Imagínate una galaxia. Entonces, el universo físico es infinito a la mente humana. Nosotros estamos primitivos en el sistema solar. Ni siquiera hemos llegado al brazo de Orión. Porque para tú moverte en el universo físico, escucha, no puede volar a la velocidad de la luz, que hasta donde el hombre entiende, los científicos. Los científicos dicen, encontramos un exoplaneta a 34 años luz de la Tierra. ¿Tú sabes qué significa que tenemos que no te dura para llegar a ese planeta? Dios mío. A la velocidad de la luz. Si está a 34 años luz de la Tierra, tenemos que durar 34 años volando a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que aunque el hombre evoluciona a la velocidad de la luz, todavía sigue primitivo. Por eso los ángeles no vuelan. Se teletransporta. Los ángeles, es que hay dimensiones, señores. Los ángeles pasan de una dimensión a otra. Se teletransportan, pero Dios está por encima porque Dios es Presente. Dios está en todos los lugares en el mismo tiempo. Él puede estar aquí con nosotros en el planeta, pero puede estar allá en el tercer cielo. Por eso no hay nadie por encima del Altísimo. Entonces, el que no comprende ciencia, el que no comprende física, metafísica y estas cosas, a la luz de la Biblia, no puede comprender hasta nosotros. Por eso que Pablo dice al tercer cielo. Pablo no está hablando del universo físico. O sea, el segundo cielo es el universo físico. Sí. Que es un monstruo. O sea, no hay forma de tú entender el universo físico. Imagínate que dos estrellas colapsan y se vuelven una supernova y colapsan. Entonces, cuando ellas se enredan entre sí, ese destello, porque la gente cree que el Sol es una bola de fuego. No es una bola de fuego. El Sol tiene hidrógeno, helio e hidrógeno. Y es como una explosión de bombas nucleares. Es un monstruo. Imagínate las otras estrellas, que la estrella más pequeña de este sistema es el Sol. Imagínate Alfa Centauro. Imagínate Arturo, la que reina. Aldebarán, que son casi 2 millones más grandes que el Sol. Imagínate Arturo, que es un monstruo. Entonces Pablo, Dios lo lleva, si Dios lleva a Pablo al tercer cielo, él pasa la expansión, ¿verdad? Y pasa el cosmos para poder llegar a esta dimensión, porque en el universo físico hay dimensiones, o sea, que te conectan de una dimensión a otra. Por eso la eternidad está separada del universo físico. Si el universo físico es tan poderoso como según la ciencia lo que estamos manifestando, si vemos entonces desde la eternidad, el universo físico es una simple estrellita. Imagínate la inmensidad de la eternidad, que donde no hay principio, ni fin, ni día, ni noche. Ahí cohabita un eterno presente y el ser que crea la eternidad, el universo físico y esta expansión
está separado de la misma, porque es un ser tan grande que Salomón dice que ni la expansión, ni el universo físico, ni la eternidad soportan su gloria. Entiende quién es Dios. Entonces la gente, hay misterios que si Dios no te, lo que yo te estoy hablando, yo tengo muchos años de estudio arriba, gloria a Dios, pero hay cosas que Dios me la da a entender. Mientras más profundice en la palabra, más la eternidad se te abre, más conocimiento. Dios puede depositar, porque si tú no estás capacitado, Dios no va a depositar, Dios va a dejar que nada más que te salve. Y eso era Pablo, señores. Pablo era un hombre, gloria a Dios, que el nivel que tenía Pablo, mira, me atrevo a decir, que ni Daniel, ni Juan, porque Daniel era un hombre de poder, de alto nivel. Daniel era un hombre que estaba fuera de nuestro, es un hombre que Daniel caminó las 4 dimensiones, las 3 dimensiones. Daniel fue un hombre que se movió bajo 3 dimensiones, que viene del griego prolatato, pasado, presente y futuro. Ni siquiera Daniel, Dios le reveló lo que le reveló a Pablo. Por eso que Pablo dice, espérate, lo que yo vi aquí, Daniel no lo vio. Y Apocalipsis no existía todavía. Yo no puedo manifestar este misterio porque esta generación no me va a entender, ni la próxima que viene. Y por eso tuve que hay discrepancia con Pablo. Porque esta generación no ha entendido el misterio de Pablo. No ha entendido dónde Dios llevó a este hombre, lo que Dios le reveló. Y por eso que dice que vamos a dar media vuelta, que no vamos para el cielo. Pero el propio Jesús lo dijo, en la casa de mi padre. Muchas moradas. Y de no ser así. No os lo había dicho. Porque cuando el padre llevaba al novio para comprar a la novia con una dote, el novio volvía con el padre para construir una casa, para venir a casarse con esa novia. Entonces, sí, ¿dónde está Jesús ahora mismo? ¿En la tierra o en el cielo? Él era omnipresente. No, ¿dónde está? No, en el cielo. En el cielo, ¿verdad? En el tercer cielo. Sí. Volvió al Padre. Y él dijo, donde yo estoy, vosotros también. Estaréis Entonces, ¿dónde está él? en el cielo. ¿Y para dónde vamos nosotros Al entonces? cielo. Entonces, yo no entiendo por qué la gente quiere buscarle la quinta pata al gato. ¿Hay algo imposible para Dios? Pastor, con respecto entonces, Pablo, Juan vio algunas de las cosas que Pablo vio, que Dios que en su época no podía hablarlo. Juan. Sí, porque Juan fue llevado al trono. Sí, Juan vio cosas que él Juan manifiesta lo que vio Daniel, porque Juan, lo que Dios le revela a Daniel, Dios le dice a Daniel, séllalo, porque no es para este tiempo que aquella generación no podía comprenderlo. Lo desata con Juan. Por eso tuve que Apocalipsis y Daniel se enlazan entre sí. ¿Entiendes? Pero lo que Pablo vio, no lo vieron ninguno de los dos. Porque él lo dice, cosas inefables, que ojo humano no ha visto ni ha oído ha llegado. Entonces Pablo lo revela de esta forma. Entonces él dice a los tesalonicenses, él manifiesta, seremos arrebatados, el Señor nos va a recibir en las nubes, porque el Señor no entra. Recuerda que el planeta Tierra tiene el núcleo interno de la Tierra, ¿verdad? Es el núcleo interno de la Tierra que activa los campos magnéticos como la ionósfera, estratosfera, termósfera, ozósfera, entre otras capas que tiene el planeta para mantener esta atmósfera que tenemos hoy en día, para mantener lo que es el hábitat, la vida en este planeta. Por eso Marte no tiene vida, porque está muerto, el núcleo interno está seco, está congelado en hierro. Entonces el Mesías no entra a esta atmósfera, el Mesías se queda en el universo. Por eso Pablo lo revela así en la nube, para que la gente que lo estaba escuchando entendiera. El Mesías no recibe la nube. Después le dice, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y hasta que éste lo detiene no se ha quitado. El que lo detiene, está hablando de una persona específica, que es el arcángel Miguel, que está de parte de los hijos de Israel. Ese Miguel, Dios lo coloca, cuando hablamos ahorita en el comienzo de la entrevista, que Dios mandó su ángel. Miguel significa el que es como Dios, es el que defiende a ese Israel que está ahí actual y que lo ha defendido siempre donde quiera que estén. ¿Qué pasa? Que ese ángel tiene que ser quitado para que el anticristo pueda tomar dominio. Mientras ese ángel esté ahí, por eso la palabra hasta que el que lo detiene no sea quitado, viene el hebreo laquín, significa mover. Por eso tú ves que dice en Daniel capítulo 12, se levantará Miguel, te lo está diciendo ahí, sí. Será quitado. Fíjate que Pablo concuerda con lo mismo que está diciendo Daniel. Se levantará Miguel, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, porque cuando Miguel sea quitado viene la angustia para Israel. Será tiempo de angustia cual nunca antes visto en la historia de la humanidad. La iglesia no pasa por ese escenario. La iglesia no pasa por la angustia de Jacob. La iglesia no pasa por la ira de Dios. La iglesia no pasa por la gran tribulación, porque nosotros recibimos al Mesías. Entonces la iglesia tiene que salir de plano para que Dios vuelva a tratar con Israel. Por eso que Pablo lo dice en
En Romanos 11, cuando se cierre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la salvación para Israel. La iglesia sí pasa, viene una tribulación para la iglesia, porque la iglesia no está preparada. Entonces tiene que venir una tribulación para que la iglesia se alinee y pueda salir del escenario. Bien, No sé si entonces, tú me entiendes. ok, porque es lamentable cómo muchos hoy en día se están levantando diciendo que la iglesia pasará la gran tribulación. Ellos son, creo que se llama post-tribulacionistas, si mal no recuerdo, que son los que apoyan a que la iglesia sí pasará por la tribulación, por la gran tribulación, y que en la tribulación entonces Jesús viene, etcétera. Sin embargo, Porque ellos ligan el arrebatamiento con la segunda venida. exacto, de hecho, la Biblia, Y aún la fiesta judía la divide. Aún la fiesta judía divide ambas cosas. en la Biblia hay muchos textos. De hecho, dice que el justo es quitado de delante de la tribulación, y dice que viene tiempo de angustia para Jacob, o sea, está hablando específicamente para los hijos de Israel, no para la iglesia, porque Apocalipsis dice a una de las iglesias: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, creo que Filadelfia, yo también te guardaré de la ira que viene, de la prueba que viene para probar a los habitantes de la tierra. O sea, y de la única forma que Dios no va a guardar es A quitarlo, los sacando. habitantes de la tierra, pero Y tú lo estás diciendo. que también Juan representa a la iglesia. O sea que si es así, entonces la iglesia va a resucitar toda para Dios pasarla por la gran tribulación. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Dios va a pasar 2 o 3 por la gran tribulación. ¿Cómo tú dices que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Pues entonces van a resucitar todos los que murieron de la iglesia para Dios pasarlo por la gran tribulación. Es que de hecho, pastor, Juan en Apocalipsis representa a la iglesia. Y el mismo Juan desaparece en el capítulo 4, y los juicios de Dios empiezan a caer, y la iglesia aparece Al final, en en el 20, por en el allá, en el capítulo 21, 19 allá, claro, por que allá. viene en caballos blancos Que como el viene, que Mesías. viene vestida de lino finísimo, con la Nueva Jerusalén, y que de todas las naciones, tribus y lenguas, porque el tema no es aquí Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene varios escenarios de personas Sí. que lavaban su ropa. Apocalipsis se va a predicar el Evangelio, viene el Evangelio eterno, donde un ángel viene a predicar el Evangelio, vienen los 2 testigos, los 144,000 sellados de cada tribu, va a haber un arrepentimiento en aquella época, porque ya la iglesia no estará en este escenario. Porque la iglesia no puede pasar por ese escenario, porque no. Por eso Pablo dice, porque Dios no nos ha puesto a nosotros para la ira. Ahora, si Pablo había dicho, porque Dios nos guardará de la ira, entonces ahí yo te digo, bueno, Pablo está diciendo que sí, que en medio de la gran tribulación nos va a guardar. Pero Pablo está diciendo, no nos ha puesto Dios para la Ira. ira. ¿Cuál es el verbo que aplica? Que no pasamos por esa ira. Pues tú ves que Lot sale de Sodoma. Lot es una representación de lo que Dios va a hacer. Así es. Por eso Jesús dijo, acordado de la mujer de Lot, que no vuelva atrás. Entonces, pasó Lot por la tribulación que pasó No. Sodoma y Gomorra. ¿No lo saca Dios? Sí. Eso es lo que va a pasar con la iglesia. La iglesia tiene que salir del escenario. Para Dios no hay nada imposible. Al Dios igual nos que va a no- llevar a ver los misterios del cielo, porque seremos transformados. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a evolucionar a un nivel angelical. Escucha lo que te estoy diciendo. La iglesia va a evolucionar a un cuerpo angelical. No lo dijo Sandy Mato, lo dijo Jesús. Yo le daré un cuerpo glorificado semejante al de los ángeles, para poder atravesar el norte, la constelación de Orión, y atravesar el cosmos y entrar a esa dimensión que nos conecta hasta el tercer cielo. Necesitamos un cuerpo dimensionado angelical, y por eso que viene un cuerpo angelical, y por eso es que Satanás no va a poder engañar a la iglesia que retorna con el Mesías. Él va a engañarlo a la segunda resurrección, porque esta la segunda resurrección solamente tendrán potestad y reinarán con Cristo 1000 años, serán reyes y sacerdotes, pero luego Satanás será suelto y serán engañados, porque Satanás engañará a las naciones, pero no a nosotros. Pues nosotros ya hemos sido redimidos y tendremos un sello de salvación. Por consiguiente, el querubín caído ya no puede engañarnos a nosotros. Entonces los muertos, los judíos, van a resucitar al final, y junto a ellos nosotros heredaremos la tierra, porque la gente cree que ese chin de tierra que hay en Israel es la tierra prometida. La gente cree que... Pastor, entonces, ok. ¿Cuáles son estas personas? No, ¿me entendiste? Sí, ok. El chin de tierra de Israel. Sí. 22,000 kilómetros cuadrados. La gente cree que ese chin de tierra es la tierra prometida. Ahí no caben 10 millones de gente. Esa es la tierra prometida de los hijos de Israel, que eran nómadas en un pueblecito todavía. ¿Dónde Dios revela? ¿Qué es lo que vamos a revelar? ¿Quiere que...? Ay, bueno,
Prepárese porque esto viene fuerte. Yo dejé mi Biblia, no me acuerdo el versículo, pero vamos a buscar como el 19. Génesis 48, creo que el 19, cuando Jacob busca la bendición de Jacob a Efraín. Y vamos a revelar cuál es la tierra que nosotros vamos a heredar, porque nosotros vamos por un breve tiempo, pero volvemos. O sea, nosotros volvemos para el planeta. Génesis 48, versículo. Busca el 19, a ver si hay. Cuando él bendice a Efraín. Ok. Pero viendo José que su padre ponía las manos derechas sobre la cabeza de Efraín. Ok, vamos a ver. Sigue buscando. Que, Eso está. mira a ver si está el 20, el 21. Aleluya. Esto es en vivo, hermano, como dice la gente. El versículo 19 dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, ok, él también vendrá a ser un pueblo. ¿Quién vendrá a ser un pueblo ahí? Manasés. Sigue leyendo. Manasés será un pueblo, ¿verdad? Un pueblo. Sigue leyendo ahora. Y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Ajá. Y su descendencia formará multitud de naciones. ¿De naciones? ¿De qué? De naciones. O sea que la tierra prometida de nosotros son las naciones. No el simple, el terrenito que tiene Israel. Por eso que la Biblia dice que los justos heredarán la tierra. Sí. Porque de Efraín Dios levanta multitudes de Naciones. O sea, nosotros lo que hemos creído en República Dominicana. ¿A quién nos toca República Dominicana? A los dominicanos. A lo que hemos creído cuando todos seamos redimidos. El que nació en Haití, el que nació en Venezuela y le sirve a Dios, Dios se le va a entregar esa tierra. Todo aquel que haya recibido a Cristo, donde quiera que haya nacido, el Señor le va a entregar la tierra a los redimidos. Dios mío. Entonces, esos son misterios que están en la Biblia, pero no lo entendemos. Y de levantaré multitudes de ¿qué? Naciones. De naciones, porque no cabemos en ese pueblecito. Es de allá, el problema es que desde Jerusalén es que va a estar el trono de Dios. Y ya no vamos a necesitar ni sol ni luna. Y la nueva Jerusalén descenderá desde ahí. Y toda la nación iremos y estaremos con el Mesías por siempre en el planeta. Pero ya vamos a tener un cuerpo dimensionado, porque la tierra, nosotros separamos la tierra del tercer cielo. La Tierra es un planeta, yo siempre lo he dicho, que no es un simple planeta. No quiero profundizar mucho en ese tema, porque hay mucha gente que no entiende. La Biblia dice que la Tierra ¿era qué? ¿El estrado? De sus pies. Te lo está diciendo. La Tierra se desconecta de esa dimensión cuando Adán peca. La Tierra se mueve desde el norte hacia el sur. Y por eso se llama la caída. Dios mío. Entonces, cuando Cristo venga, que restaure nuevamente el planeta. Por eso que yo digo, yo, Sandy Mato, eso no es que la Biblia lo establece así, porque la Biblia revela misterio. Es bueno explicarlo aquí. Que este planeta no se llama Tierra, se llama Sión. ¿Por qué yo entiendo que el planeta se llama Sión? Cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, dice que a las aguas llamó Dios. Expansión. No, mares. Ok. Mares. Las aguas llamó Dios. Mares. Mares. Y a los secos llamó. Tierra. ¿Y cómo se llama el planeta? Por eso dice que Sión es la habitación de Dios. Que en Sión habita la presencia de Dios, porque Dios desde Sión habita, y desde Sión saldrá un río que llenará la tierra. Por eso la Biblia dice que Cristo restaurará la gloria futura de Sión. Entonces este planeta va a ser restaurado en su estado original, y dice que del cielo caerán semillas, y volverán los árboles, volverá todo. Entonces la tierra sube al nivel. Cuando Cristo restaure todo, después del milenio, ¿qué hace el planeta? Sube a nivel, donde estaba. A lo estrado de los pies de Dios. de Dios. Por eso ya no vamos a necesitar ni sol ni luna. porque con el resplandor del Padre lo iluminará. Y no habrá día ni noche. La tierra vuelve a estar a un eterno presente. Eso va a ser una, como dicen aquí, una sola gloria. Dios mío. Gloria a Dios en las alturas. Comprende. Entonces, todas estas cosas, Hernández, y es por eso que hay batalla. Pero mira lo que Dios está haciendo. Yo pensé que el mundo me iba a conocer por la predicación. Pero el mundo me está conociendo por la enseñanza. Y ahora yo entiendo porque ni yo lo entendía. Cuando me escriben, y excúseme la gente que a veces me llama, yo no puedo recibir llamadas. Me están escribiendo mucha gente. Por favor, escríbame que yo le voy a contestar. Porque son muchos, no es uno. Entonces yo soy una persona que tengo ministerio, tengo también familia. A veces estoy en reunión, a veces estoy haciendo algo, ¿me entiendes?
o estoy en alguna... escríbame que yo sí les respondo. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que no se está enseñando al pueblo. El pueblo hay que enseñarlo. El verdadero maestro en su enseñanza no confunde, enseña. Por eso tuve que el mensaje de Cristo era claro. Por eso el mensaje de Cristo no era para que nadie se confundiera. El mensaje de Cristo fue un lenguaje llano, le habló en arameo, lo que el pueblo entendía. Hubo tantas cosas ahora que están enseñando, gente que yo no soy una gente conflictiva, yo mejor, no me gusta atacar a nadie, pero lo que sí le puedo decir es que tengan cuidado con las redes. Tengan cuidado, pastores, evangelistas, profetas. Vámonos a la Biblia. Por eso, usted ve que todo lo que enseñamos aquí, yo le busco un contexto bíblico, porque no me gusta enseñar nada que no tenga un contexto bíblico. Entonces, no hay salvación para el hombre sin Cristo. Sí, bíblicamente demostramos aquí que la iglesia irá al cielo. Por un breve tiempo vamos a conocer la gloria, la belleza del cosmos, del tercer cielo. Jesús nos va a enseñar todas estas cosas, porque esa morada que Cristo, que ya están, vienen, pero el Señor nos va a recibir allá. Nos va a recibir en la nube porque creímos en Él como primicia, porque lo aceptamos, cuando su propio pueblo no lo recibió. Y Él nos va a dar ese privilegio. Y está en la Biblia. Está en la Biblia, eso tú no puedes sacarlo de ahí. Así que, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué más añadir? Esto está muy poderoso, pastor. Yo quiero que en la próxima nos traiga el tema de angelología. Queremos conocer acerca de estos misterios de los ángeles, del mundo espiritual. Y yo sé que también la gente ahí está expectante. Siempre me escriben, desde que tenemos una semana que no grabamos, ahí me escriben, varón, ¿cuándo vuelve el pastor Sandimato? Lo que pasa es que el pastor está muy ocupado a veces cuando él viene acá, porque se desocupa y viene, grabamos para bendecir a usted y esperando que usted también pues valore esto que otros cobran para transmitirlo aquí, se lo estamos dando de gratis. Sí, pastor. Sí, nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ningún maestro Sí. enseña lo que aprende. Los maestros lo que hacen en las redes es que te dan 2 o 3 cositas para que tú estudies con ellos. Nosotros no estamos en eso. Nosotros enseñamos porque tenemos que dar por gracia. El conocimiento no es mío ni es tuyo. El conocimiento es del Sí. Señor. Por eso nosotros transmitimos lo que por gracia hemos recibido y esa es la satisfacción de que ministerios se estén restaurando, de que personas se estén reconciliando, de que familias estén levantándose en el Señor. Sí, nosotros tenemos una escuela teológica y de cultura hebrea, tenemos unos diplomados, ya no me escriba para el instituto porque ya estamos llenos, el año que viene comenzamos el instituto nuevamente, pero si usted quiere hacer los diplomados, cuando usted me escriba, pastor, quiero hacer el diplomado, especifique. Vamos a dar varios diplomados, hay un pastor de San Cristóbal, el pastor Ezequiel que me lo pidió también, vamos para allá, para San Cristóbal a llevarlo, si es la voluntad de Dios y así Dios lo permite, y el pastor pues hace la logística para hacerlo, pero estamos en el diplomado online. Damos el diplomado de escatología, apocalipsis y Daniel y Apocalipsis capítulo por capítulo, también damos la geopolítica, también damos el panorama mundial, comenzamos con la simiente, poderoso ese diplomado, porque tiene guerra de simiente, geopolítica, panorama mundial y Daniel Apocalipsis por capítulo por capítulo. Luego vamos a dar un diplomado de cultura hebrea de los hechos y también cultura hebrea general. Así que el que quiera hacerlo, pues escríbame. Pastor, quiero el diplomado. Es para personas, obviamente, que manejen ciertos niveles de conocimiento. Así que la cultura hebrea que nosotros nos enseñamos, la cultura hebrea bíblica. Nosotros no enseñamos mística, nosotros no enseñamos cábala, nosotros no enseñamos sefirot, no. Biblia. La cultura hebrea bíblica, la que enriquece, la que nos conecta a Dios, la que nos hace crecer. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó. Queremos pues bendecirles a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo. No olvide suscribirse si no lo ha hecho y compartir este contenido para que más personas también puedan ser bendecidas. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.